Bienvenidos. Estoy desde Colima, aproximadamente con una temperatura de 26 grados en estos momentos. Es la ciudad de las palmeras, del sol, del mar y de la montaña. Y lo importante aquí es que el calor, pues se va uno al mar inmediatamente. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y como leen ustedes allí, soy responsable de mi interpretación. Esto, pues porque les voy a compartir experiencia que he realizado estos años después de mi residencia que terminó en el año 2003. Aquí un poco de recuerdo, es el año 2010, ahí aparecen nefrólogos y bueno, fue de las primeras experiencias que tuvimos con B. Brown ya hace un buen tiempo y que nos dio muchos resultados satisfactorios. Aquí les comparto lo que significa certificar una unidad de hemodiálisis. Me ha tocado participar en 4 certificaciones y bueno, pues prácticamente esto ayuda a que la atención sea lo más humana y normativa posible. También les comparto que me tocó la extraordinaria experiencia de visitar este hospital, Vall de Hebrón, y estar con el equipo de trasplantes y estuvimos también con el equipo de hemodiálisis, hemodiafiltración en aquellos lugares. Y bueno, pues permitimos conocer, intercambiar sobre todo experiencia y conocimiento. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema que nos ocupa hoy y que como ven en la imagen, pues la hemodiálisis, que es una herramienta, una terapia de reemplazo, pues toma la sangre del paciente y la hace pasar a través de un dializador o filtro. Y entonces nuestra ruta del día de hoy hará este recorrido. Quiero dejarles este, pensamiento que es de Mario Bunge, donde dice que un enfoque es una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas. Esto porque la intención de esta plática será que hagamos un recorrido de lo que podemos hacer en hemodiálisis. Desde el caso que vamos a comenzar viendo, algunas evidencias, lo que es prescripción, el acceso vascular, cómo se ha desarrollado, las dosis de diálisis, el control de la presión, temperatura, fósforo, hasta un tema de sismo ahí, cómo reaccionar estando en la unidad y finalmente metas, que es muy importante el mensaje, establecer metas con su paciente. En el desarrollo de mi actividad profesional, este fue un reto. Un hombre de 12 años, bueno, un masculino de 12 años, era un niño en aquel tiempo, y que me lo llevan a presentar a la unidad donde me encontraba por un fallo de la diálisis peritoneal. Entonces se le tuvo que colocar un catéter y la cifra de parato hormonal era de 900 picogramos. El recorrido que se muestra en el año 2014 al 2016, pues fue muy interesante porque logramos mejorar a este niño, a pesar de que soy nefrólogo de adultos, pero logramos ayudarle y logramos incluso la construcción de una fístula. Lo importante aquí que ustedes observen es que el comportamiento de fósforo de 10 lo llevamos a 4 y la albúmina paulatinamente empezó a mejorar. Luego, están ustedes viendo esta parte que en cualquier libro de nefrología y en el apartado de hemodiálisis, pues nos hace recordarnos lo que significa el flujo de sangre a través de un dializador y cómo in vitro ya se conocen el desplazamiento de la sangre a través de ese filtro de acuerdo a un volumen de sangre de bomba impulsada a 250 mililitros por minuto
o a 350 mililitros por minuto. Es importante entonces que, empezando nuestra charla, conozcamos nuestro filtro. Muy importante que ustedes como personal de enfermería, que son una pieza importante de las sesiones de hemodiálisis, conozcan el filtro con el que están trabajando y lo puedan partir, abrir, tocar y conozcan que además allí en ese lugar se desarrolla lo que viene siendo la fricción, la viscosidad, la importancia del tamaño de los poros, las cargas eléctricas, la simetría o asimetría de la membrana, los diámetros que tiene. Esto es importante y muchas veces cuando vemos nosotros los nombres o el tamaño de bajo o alto flujo, a veces no le ponemos atención. Es importante que el equipo de enfermería siempre preste atención al filtro y que ese filtro, sobre todo en las unidades ambulatorias, sea constante con su paciente para que ustedes puedan observar el beneficio a el paciente. Muy importante es que los números que tienen, en este caso LO18, como ven en la pantalla, puede referirse a un filtro que tiene una superficie de 1.8 metros cuadrados. Yo les hago la comparación de que es como ir a Telas Parisina y comprar 1,80 m de centímetros de tela. Exactamente allí estará compactado. Y ahí es donde se pone en contacto la sangre de su paciente con el líquido dializante. Y entonces el filtro tiene la capacidad hoy en día de poder remover sustancias de pequeño peso molecular hasta las de mediano peso molecular. Y esto es relevante porque en los que el desarrollo de la hemodiálisis permite que ustedes le hagan frente a su paciente y lo controlen, y ese control pueda ser medido. Este es el caso que les hablé. Ese es el caso con el que empezamos mostrando en la pantalla. En la superficie corporal de nuestro pequeño, como ven, pues se utilizaron líneas de adulto y el tamaño del filtro alcanzamos 1.8 y utilizamos filtros pues de lo que teníamos en ese momento. No sabíamos el comportamiento que podría tener hemodinámicamente, pero les puedo compartir que a lo largo de esos años trabajando con él, logramos cambios muy significativos. Esto sirvió para hacer una experiencia y utilizar desde entonces en mi práctica, así como fui entrenado en mi residencia médica, a utilizar un filtro de gran tamaño. Y no me voy por los filtros de acuerdo a la superficie. Utilizo el filtro que mayor tamaño tengo, que mayor superficie tiene para dar el beneficio a mi paciente. Esta es una de las piezas importantes que el personal de enfermería es necesario que lo conozca y que vean que se puede el resultado. Como ven ustedes allí en la presentación, pues logramos hacer que René, en este caso el nombre de este chamaco, pues pudiera crecer y desarrollarse y hasta la fecha. Y eso pues ha sido un motivo de uno de los logros que tenemos. En este apartado, hablando de nuestra práctica que es la prescripción, enfermería siempre revisa lo que indica el médico. Y esto es muy importante. Y como ven ustedes allí, el punto de buena práctica es programar la máquina con los parámetros establecidos de acuerdo a la valoración del paciente. Y esto permite evitar todas las complicaciones posibles, porque entonces ustedes están revisando a su paciente. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente es un tema sin duda muy importante. El personal que está en la unidad de hemodiálisis tiene que conocer
a detalle todas las acciones en seguridad para la atención de nuestros pacientes. Es una parte relevante y sobre todo de ejercicio de todos los días para atender a nuestro paciente. Y en el caso de hemodiálisis particularmente, tenemos lo que es la verificación del proceso antes de la conexión y finalmente lo que se conoce como tiempo fuera. Esto es muy importante porque acuérdense que es revisar, identificar a nuestro paciente y como ven ustedes allí, la manipulación del acceso vascular es necesario protegerla. Si es una fístula o si es un catéter o si es un catéter tunelizado, es importante el reconocimiento y la seguridad para el uso correcto de su acceso vascular. Es hoy en día un tema, tenemos el proyecto de norma oficial mexicana, que la 018 en el 2024 será posiblemente nuestra norma para la práctica de terapias dialíticas. Es importante entonces que el equipo de hemodiálisis, enfermería, revise y lea con detenimiento nuestra norma, nuestras acciones esenciales en seguridad y todo lo referente a lo que hacemos en hemodiálisis para que podamos funcionar. Cuando ustedes reciben un paciente, sea ambulatorio, el nefrólogo habitualmente hace la consulta, pero ustedes deben de saber que el paciente viene a iniciar las terapias, sea diálisis peritoneal, sea hemodiálisis, como es el caso en esta plática. Nuestro paciente viene de un recorrido de varios médicos, el médico general, médico familiar, medicina interna, a lo mejor geriatría, luego el nefrólogo, y allí ha usado el paciente diferentes estrategias, muchas de ellas estrategias restrictivas o de control o de valoración. Toda la polifarmacia que ustedes ven allí, habitual en nuestro paciente enfermo del riñón, existe y es real. Las dietas enfocadas, obviamente, al control de fósforo, de potasio, pero se nos olvida a veces visualizar que nuestro paciente quizá perdió el trabajo, quizá dejó de estudiar y la familia ha fragmentado. Las actividades físicas y las recreativas y las sociales se vieron terriblemente afectadas. Y entonces, pues la movilidad, como está ahí el transporte, también impacta en nuestro paciente. Entonces, hacer hemodiálisis a un paciente no es nada más eso. Es una persona que viene de un recorrido y que acude a ustedes, a su unidad, a su hospital, para una atención. Y la atención no debe de perder de vista que debe ser centrada en su paciente, en su persona. Estos actualmente podrían ser nuestros pacientes. Y esta imagen tomada de la Sociedad Valenciana de Nefrología del 2023 me gustó mucho porque muestra la diversidad que tenemos ya en nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen diabetes, tienen hipertensión y tienen cardiopatías, muchos de ellos. Algunos serán obesos, otros no. Algunos tendrán enfermedades reumatológicas de larga evolución, como puede ser artritis reumatoide, o enfermedades vasculares como el lupus, unas vasculitis que pueden lastimar al riñón. Y son personas jóvenes. Nuestra terapia está enfocada a la atención de los pacientes. Y esta parte, pues es relevante. ¿Quién realiza la prescripción de un reemplazo renal en un riñón artificial? Los que están en hemodiálisis, el personal de enfermería, sabe
que a veces ya recibe la indicación del nefrólogo. El nefrólogo, ese que ven allí sentado tomando café, pues somos pocos en el país, alrededor de 1,300 nefrólogos, y a veces los hospitales, las unidades de hemodiálisis, no cuentan con un nefrólogo fijo que esté ahí al pendiente. Y entonces la responsabilidad puede recaer en el internista, en un geriatra, en el residente, si hay rotantes becarios allí, el vecino que siempre opina, el enfermo que tiene más tiempo en la unidad de hemodiálisis también opina de lo cómo se debería de darle la atención a su compañero enfermo. Y finalmente está enfermería. Para mí, para esta plática, enfermería es una pieza importante. Enfermería debe de conocer a detalle una prescripción y ser capaz de conectar a un paciente y poder darle un tratamiento adecuado. Muy importante esta parte. Si tienen la oportunidad de funcionar como binomio médico-enfermería, pues eso es una gran oportunidad para prestar una atención adecuada a su paciente. Las prescripciones de hemodiálisis se reducen a esta parte. En papel puede estar escrito lo que significa el flujo de sangre, el flujo dializante, el tiempo que le vamos a invertir a nuestro paciente, las características del líquido dializante, de si están en hospital o si están en una ambulatoria, dependen de su producto, el tipo de filtro que van a utilizar, la heparina, qué tipo de acceso vascular es el que tengo y que voy a utilizar con mi paciente. Y vienen acá aparte lo que es temperatura y la cantidad a ultrafiltrar. Es importante entonces, enfermería, conocer los médicos incluso que están dentro de las unidades de hemodiálisis, que no necesariamente a veces es el nefrólogo, deben de saber la prescripción. Y como ejemplo, me gusta poner que la primera sesión es muy importante. En mi experiencia, como es lo que intento compartirles hoy, he trabajado la primera sesión con un tiempo de 1 hora 30 minutos en adultos mayores de 65 años. Los más jóvenes, es decir, menos de 60 años, puede trabajarse hasta 2 horas. El tiempo es importante y es a donde se van a adaptar la condición del riñón artificial y la hemodiálisis para lograr el objetivo de controlar la enfermedad del riñón. En el desarrollo de un hospital o en una unidad ambulatoria, tenemos casos como esta. Una situación de un síndrome urémico, acidosis metabólica, sobrecarga hídrica o un paciente hiperhidratado y trastornos en donde no se sabía que tenía la enfermedad del riñón y que probablemente era crónica y al estar en una situación grave en hospital se agudizó y hay que intervenir. Y allí es donde utilizamos nuestra prescripción también. En el abordaje de todo paciente es importante el acceso vascular. Y la historia del acceso vascular es esta. No podemos quedarnos nada más en lo que vemos hoy, sino que tenemos que ver siempre qué ha ocurrido antes, qué se hacía antes. Y de 1924 se utilizaron agujas de vidrio. Para 1966, Brescia, Cimino, Appel y Urbich logran la anastomosis lateral y es la fístula arteriovenosa la que hasta nuestros días sigue siendo uno de los mejores accesos y que permite ingresar a la hemodiálisis a los pacientes. Los accesos vasculares
Es un tema y es de enfermería. Enfermería se especializa en el acceso vascular. Logran tal habilidad que es increíble cómo logran encontrar una vena por debajo de la piel. Aunque aquí pueden decirme, no tengo dificultad, existen venas con un alto grado de dificultad para funcionar y el personal de enfermería se vuelve tan hábil y logra conectar un paciente. La anatomía de la extremidad torácica superior permite visualizar una región de donde se toma la sangre y esto permite el acceso a la hemodiálisis a través de un acceso vascular. En orden de preferencia, el acceso vascular siempre, siempre, siempre deberá ser la fístula. En lugares, hospitales que cuenten con un servicio de nefrología, un servicio de medicina interna o geriatría, debe haber una consulta prediálisis y desde allí los médicos pueden desarrollar o elegir construir una fístula. No necesariamente llegar a un catéter. Los catéteres son una alternativa que como urgencia puede tener complicaciones de mortalidad incluso para un paciente. Las prótesis en México todavía son poco utilizables, pero es una alternativa también. Los catéteres tunelizados son en los casos en donde el acceso vascular es difícil y no se pudo lograr hacer una fístula. Los catéteres temporales son recomendados como eso, temporales, para que te dé oportunidad de construir una fístula. En la parte de los catéteres, muy importante, las guías de práctica dice que se debe colocar el apósito de protección de forma que no modifique la posición natural del catéter. Recuerden nuestro tema el día de hoy, prescripción interdialítica. Para enfermería es muy importante conocer, identificar cómo está colocado el catéter. Y a veces los médicos pueden colocar un acceso vascular y el paciente decir, me resulta incómodo para mí porque me queda en el cuello, porque me ven que traigo un catéter. Y entonces podemos colocar, ocultar ese catéter, pero quizá lo doblen y se pueda fracturar. Es muy importante. El catéter tenemos que prestar atención hacia dónde se dirige y la posición natural del catéter para que dure mucho tiempo y no genere problema a su paciente. El acceso vascular debe ser cuidado porque el llegar a un agotamiento vascular es grave y le quitará la posibilidad de atenderse a su paciente. Tengan presente siempre eso. Aquí les pondré un video que me gusta mucho, lo que es llegar a realizar una gran hemodiálisis. Me refiero a gran en el sentido que nuestro paciente pueda hacer sus actividades. Es una persona y si la persona logra hacer sus actividades, eso es uno de los méritos de hacer un buen trabajo en hemodiálisis. Hello everybody. Uno de los gajes de las enfermeras, de ir a una que no es tu clínica de hemodiálisis, es que no saben poner los parches y miren, toda esa agua es porque se metió el agua por aquí, porque no me pusieron el parche bien. Miren, ¿ya vieron? Sale por aquí. Como vieron, nuestro paciente pues está en el mar y los que han revisado ese video pues se darán cuenta que él dice que está en un agua limpia en el mar. Sin embargo, él
no le preocupa eso. Le preocupa que no le haya colocado enfermería adecuadamente su parche. Ese es un ejemplo. Y seguimos con nuestro tema. Las dosis de diálisis deben de ser de tal manera que permitan un manejo nutricional, el control de fósforo principalmente y la prevención de la polifarmacia. En la unidad nosotros encontramos una ingesta importante de medicamentos de nuestro paciente. Y como ven ustedes allí en esa tabla, podrían ustedes justificarnos y decir, sí, hay que tomar medicamento para el control de la presión, hay que aplicar insulina en el caso del diabético, y después vienen diferentes alternativas farmacológicas dependiendo las comorbilidades de nuestro paciente. Sin embargo, cuando utilizamos una terapia como hemodiálisis, debemos de saber que la terapia por sí misma deberá de hacer un trabajo tal de control de nuestro paciente. Y esto deberá disminuir la cantidad de medicamentos a la que está expuesto nuestro paciente. Esto es muy importante. Para el personal de enfermería, al conectar a un paciente, se debe hacer un interrogatorio de los medicamentos que tomó o que se inyectó. Muy importante y es una regla de seguridad en el tratamiento de nuestros pacientes. Esta es una pregunta que ha ocurrido en las unidades de hemodiálisis. ¿Le pongo hierro o no le pongo? Es un tema de discusión incluso entre los nefrólogos porque el hierro es particularmente, al menos en estudios que se han realizado, afecta la proliferación de las células T y la respuesta inmunológica. Esto en modelos in vitro o en animales. Esta situación es que genera una exposición o incrementa el riesgo de infección o favorece que la infección no se resuelva en los tiempos que uno pretende. La cuestión aquí es, ¿le pongo el hierro o no le pongo? Hablando de la prescripción interdialítica, cuando nuestro paciente tiene una infección, la sugerencia de un servidor es no le pongas el hierro hasta que no se resuelva el proceso de infección que tenga tu paciente. En la parte de eritropoyetina, aquí es relevante que la eritropoyetina, que surge en los años de 1990, pues ha sido una extraordinaria herramienta para lograr corregir la hemoglobina. Y esto, sin duda, al controlar la anemia de nuestro paciente, otorga una mejor calidad de vida a nuestro paciente. La aplicación de preferencia para una duración mayor de 67 horas en total es subcutánea. Algunas unidades pueden elegir la presentación intravenosa. Sin embargo, depende de la experiencia del centro. La sugerencia es aplicación subcutánea porque el paciente sabe que le aplicaste el medicamento. Y nuevamente, se debe de llevar un control de la meta. Lo mismo que el hierro, debo de saber a qué nivel de hierro voy a llegar. La eritropoyetina tiene metas establecidas. La meta es alcanzar 11 gramos por decilitro para poder decir, he controlado la anemia de mi paciente. La dosis por kilo dependerá de la experiencia del nefrólogo a cargo de la unidad. En mi experiencia, siempre dosis pequeñas son suficientes. Es importante recordarte que si haces una adecuada hemodiálisis, tendrás mejores resultados. La heparina.
La heparina, como ustedes saben, pues el fin es evitar la coagulación de la sangre de nuestro paciente. Un paciente con anemia, un paciente que debe de cuidarse hasta el último eritrocito. Esto es importante. La heparina ayuda a el buen funcionamiento de la terapia de hemodiálisis, el contacto de la sangre con la membrana del filtro evitará que tengamos una coagulación. La dosis suficiente de heparina debe ser revisada y depende de tu nefrólogo, depende de tu médico y depende de ti también, de enfermería, para conocer el nivel de dosis de anticoagulante que vas a colocar a tu paciente. Te digo, niveles de hemoglobina mayores a 11 gramos, necesitarás más dosis de heparina. Niveles menores de 9 gramos, tal vez no requieras tanta heparina. Es importante interrogar siempre, siempre, al conectar a tu paciente, las características de las evacuaciones, sangrados transvaginales, epistaxis o sangrados de las encías. Muy importante, siempre que conectes a un paciente, debes interrogar cómo llega tu paciente. La prescripción a donde pretendemos llegar debe ser la más adecuada para tu paciente. Influyen, como ves allí, y un tema que se llama, que siempre es la fórmula del KTB, lo que buscas es lograr un control de tu paciente. Importantísimo. Puedes tener tu filtro, puedes tener tu máquina, tu riñón artificial, puedes tener un correcto flujo de sangre, un correcto flujo dializante, de acuerdo a lo que tú consideras para tu paciente y la cantidad de ultrafiltración. Pero de las cosas más importantes de la prescripción es el tiempo. El tiempo te permitirá mantener bien a tu paciente. Usas un filtro, mi sugerencia, usa el filtro de mayor tamaño que tengas. Toma en cuenta que el paciente puede tener función residual, que todavía orina tu paciente. Cuídala. Uno de los grandes temas durante muchos años ha sido la cantidad de agua a tomar del enfermo renal en las terapias. Sin duda, mi entrenamiento, mi maestro, ha sido de cuidar la función residual. Que coma tu paciente y que se hidrate. La hidratación tú la controlas, 1 litro, litro y medio, pero pregunta qué función residual tiene tu paciente. Déjale siempre que junte la orina y te diga, te hable de 1 litro, de medio litro, o que ya no orina. Aquel paciente que ya no orina, ese paciente necesita más de tu atención y necesitará más tiempo y necesitará una ultrafiltración. Todos nuestros pacientes deben ser revisados de manera clínica. Lo conectas y lo revisas y lo interrogas. Recuerda, son personas y las personas no nos van a decir todo. Entonces, el personal de enfermería debe ser capaz de revisar a un paciente desde el cabello hasta la uña del pie. Muy importante. Antes de COVID, nosotros hablábamos de registrar hasta la saturación de oxígeno. Hoy es un tema porque seguimos teniendo COVID. Pero sí es muy relevante que tú, personal de enfermería, revises a tu paciente. No esperes que lo haga nada más el médico. Sí, debes estar allí cuando pase visita y esté con el paciente, pero tú estás
las 3 horas, las 4 horas o las 5 horas en la sesión con tu paciente y tú conoces a tu paciente. Revísalo. Esta tabla me gusta mucho presentárselas porque es la remoción de fósforo. Y de acuerdo a la modalidad de la hemodiálisis, es la remoción de fósforo. Y de acuerdo a la frecuencia de las sesiones de hemodiálisis, es la cantidad en miligramos que puedes remover. Y como ven ustedes allí, la hemodiafiltración en línea, 3 veces a la semana, 4 horas, te puede movilizar 3.450 miligramos de fósforo en la semana. Es importante que tú conozcas qué tipo de hemodiálisis realizas. A lo mejor tu unidad es una unidad convencional. A lo mejor estás dando una frecuencia diaria 6 veces por semana y solo das 3 horas. O das 3 horas, pero das 3 sesiones, pero das 4 horas. Necesitas tú saber qué tipo de hemodiálisis otorgas, qué filtro tienes, qué flujo de sangre y cómo es la respuesta a tu paciente. Este tema, importante, la hemodiálisis. A veces pensamos que conectamos pacientes y esperamos que entren caminando y se vayan caminando sin problema. Es necesario que tú conozcas que tu paciente tiene un sistema nervioso central que lo gobierna y que depende del simpático y del parasimpático. Sí, para la prescripción interdialítica es importante que enfermería conozca la anatomía y la fisiología de su paciente y saber que en nuestros pacientes enfermos renales predomina el sistema parasimpático en la mayoría de ellos. Esto es importante porque también debes de conocer los mecanismos de control de la presión arterial. Todos los enfermos del riñón, como lo ven ustedes allí, todos, el riñón es el que controla la presión arterial. Las variaciones súbitas de la presión, la respuesta del sistema controla, se adapta. Es en segundos, es en minutos, en horas. Pero a lo largo de los días y de los años, el que toma el control es el riñón. Si el riñón se dañó y tú lo tienes contigo haciendo hemodiálisis, deberás de saber que estará hipertenso porque retiene sal y agua. Ese es uno de los grandes momentos que ayudan a reconocer que la presión elevada en nuestros pacientes depende en gran medida de esa retención de agua y de sales. Sin duda, este es uno de los grandes momentos que tiene la enfermería. A veces el nefrólogo o el médico de la sala de hemodiálisis pasa visita y te indica una meta de ultrafiltración. Quiero que vean a detalle en la imagen que la ultrafiltración que se estableció fue de 3 litros y que nuestro paciente en ese momento llegó con una presión de 80-40 y después disminuye a 69-40. La ultrafiltración, como ven, llegó a 2.8 litros. Y la gran parte de la sesión de 3 horas, así se mantuvo el paciente. Se podía platicar y se podía interactuar y revisar que no tenía ningún síntoma. Uno de los grandes temas interdiálisis es qué ocurre si hay variaciones en la presión. ¿Qué ocurre si tengo una presión normal baja? Acuérdate que hipotensión es una de las principales complicaciones en las unidades de hemodiálisis. Pero, como a mí me lo enseñaron, si estás al pendiente de tu paciente, muy difícil vas a tener una hipotensión o la hipotensión no será grave. Este es un caso
Y acuérdense que lo que les presento ha sido una experiencia de un servidor. Aquí falló la diálisis peritoneal. Nos lo presentaron para iniciar la terapia con presiones normales bajas. En algunas unidades les dijeron que lo podían hemodializar, pero necesitarían que ingresara a terapia y a lo mejor colocar un vasopresor, norepinefrina. Sin embargo, lo hemodializamos, se ultrafiltró y logramos estos resultados. Lo importante, insisto, revisar a tu paciente. La sobrecarga hídrica o un paciente hiperhidratado, es necesario que lo revises a detalle. Como ven, vean esta imagen. Cuando retienes líquido, es muy posible que el líquido sea muy importante. Alcanzar un edema tan relevante en esas piernas puede hacer que tengas allí 7 litros de agua. Si es que nos pusiéramos a hacer mediciones, el abdomen puede almacenar 20, 30, 40 litros de agua, las extremidades torácicas, el corazón, los pulmones. Tu paciente tiene una gran sobrecarga hídrica, entonces tienes que plantear una estrategia para irla removiendo. Esto es clínica. Siempre que reciban un paciente hospitalizado cuando están en el hospital o ambulatorio, revisa a tu paciente, tócalo, busca intencionadamente edema y vean estas características. Llegar a encontrar este tipo de edema es grave y a veces corre grave riesgo la vida de nuestro paciente. Esta referencia bibliográfica es importante que ustedes la puedan consultar. Es de la revista española de cardiología que en este año hace una identificación muy importante porque contempla la parte clínica, este interrogatorio donde tú puedes conocer cuántas almohadas utiliza para dormir. Obviamente tú lo tienes conectado, tú revisas la región de las piernas, de los tobillos para conocer el grado de retención hídrica. Va de la mano con la presión arterial. Pero también te digo, y me permito regresarme aquí, que cuando tú tienes este edema, es muy posible que tu paciente no esté hipertenso, que tenga presiones normales bajas y vas a pensar que no podemos retirar volumen. El otro tema que también forma parte del desarrollo de la hemodiálisis, lo hemos vivido. ¿Cuánta ultrafiltración puedo hacer a un paciente? ¿Y en qué momento? Una presión arterial de 210/77 se estimó hacer una ultrafiltración de 7 litros. ¿Sí? 7 litros en 3 horas 30 minutos. Llegar a alcanzar ultrafiltraciones de esta naturaleza se puede. Necesitas estar tú allí con tu médico o estar simplemente en enfermería monitoreando a tu paciente. En todo momento, no perderlo de vista, interrogando, platicando con él para alcanzar. Una vez que remueves tal cantidad, la dieta debe ser permisiva. Permitir la hidratación al final de la sesión, observarlo 10 minutos antes de retirarse y medir la presión. Verás que la presión arterial viene un descenso paulatino conforme terminó su tratamiento. Y en el caso de las fístulas, hay que darles todas las recomendaciones. No recomiendo antihipertensivo en la sesión de hemodiálisis. No lo utilices. Utiliza la ultrafiltración. Utiliza el tiempo de hemodiálisis o la frecuencia de las sesiones de hemodiálisis
en los casos difíciles. Este tema también es muy importante y te lo presento. Estamos en la prescripción interdialítica y debes de saber que cuando tú conectaste a tu paciente, hay una pequeña parte de la prescripción que dice temperatura del líquido dializante. La temperatura del líquido dializante es importante para mantener la estabilidad hemodinámica de tu paciente y esa conexión con el sistema nervioso central es relevante. Te presento aquí que el metabolismo y la actividad autonómica, esta fue un trabajo en hemodiafiltración, pero ocurre también en la hemodiálisis convencional. Debes de saber del término acumulación reactiva de calor, que más o menos es 1 grado centígrado por litro ultrafiltrado en algunos casos, y que esta te puede provocar una inestabilidad vascular tal, metabólica y autonómica, que te va a desencadenar mecanismos que alteran la estabilidad hemodinámica. Sí, a donde voy es que para evitar una hipotensión grave de tu paciente, tienes que tener en cuenta la cantidad de ultrafiltración, el tiempo que estás utilizando y tu temperatura del líquido dializante. La temperatura de un servidor desde mi época de residente ha sido de 35 grados centígrados, de principio a fin. No he utilizado temperaturas arriba de 36 grados. Depende la escuela, depende la experiencia de tu nefrólogo, pero depende también de ti. Por eso es importante. Estás atendiendo a una persona y esa persona tiene una temperatura y tiene un impacto metabólico y en el sistema nervioso. Esa temperatura es relevante. Este gráfico que te muestro aquí, es importante que lo busques y lo tengas presente. Es lo que conocemos, la reducción de volumen, la vasoconstricción, cómo esa disminución de la pérdida de calor en la sangre te genera un acúmulo de calor. Y ese acúmulo de calor va a propiciar una vasodilatación y puede desencadenar una hipotensión grave en tu paciente. En las guías, y se considera punto de buena práctica, verificar que el líquido de diálisis no esté a temperatura alta. Es decir, no utilices temperaturas de 37 grados centígrados ni tampoco de 36,5. Te va a ocasionar una vasodilatación por acumulación de calor y llegarás a una hipotensión. Te puede llegar a generar un choque neurocardiogénico. Es decir, que la hipotensión, en lugar de que la logres corregir con la pausa en la ultrafiltración, con la posición de Trendelenburg, no lo vas a lograr. No vas a lograr reinfundir 200, 500 mililitros de solución salina, porque tu paciente va a necesitar un vasopresor que quizá en 4 o 6 horas se retire. Entonces, no utilices temperaturas de 37 o 36,5. La bibliografía de las temperaturas prácticamente terminan reconociendo, identificando que las temperaturas de 35, 35,5 son las que menos problemas clínicos tienen en el desarrollo de las terapias de hemodiálisis. Importante también es en lo que hemos visto, la sobrecarga hídrica, la presión arterial, que conozcas que el peso que busca uno, el peso seco en hemodiálisis es importante. Es un arte lograr controlar la presión arterial en hemodiálisis y lograrlo controlar sin antihipertensivos.
y reduciendo los antihipertensivos. Es altamente importante. Las diferencias cuando trabajas en un área de trasplantes de riñón, les comparto que me sorprendía sobremanera que el paciente de diálisis peritoneal, al recibir un trasplante, en 3 días su valor de creatinina se normalizaba, pero el peso llegaba a disminuir 10 kilos. En los de hemodiálisis, de 1 a 3 kilos. Lo que me mostró en aquel tiempo es que el peso seco que yo consideraba adecuado en mi paciente, a la hora de colocarle el trasplante de riñón, lo baja. Esta es una condición. Lo que te digo es que tu peso seco debe moverse constantemente. No es fijo. Y cuando es fijo y tu paciente está flaco y no mejora y tiene una grave sarcopenia, significa que algo no estamos haciendo bien. El peso seco o la cantidad de agua que tú puedes remover, y lo vamos a ver a continuación, se ha fijado en 10 mililitros por kilogramo hora para las gentes que se dedican a ello. El peso seco te permitirá que debas incrementar tu peso magro y no debe haber evidencia de edema. Busca edema. A veces tu paciente puede traer insuficiencia cardíaca o derrame pleural, pero significa que tú lo puedes mejorar. Y eso es una de las partes importantes que tiene el peso seco. Te estarás preguntando, ¿cuál es el objetivo de la meta en la presión? La meta es mantenerlo en 140/90. Y es un tema donde los nefrólogos no nos ponemos de acuerdo, pero sí te digo, fíjate tu meta, llévalo a 140/90 y después empezarás a descender a la presión de 130/80. De llegada o de salida, esa meta te permitirá alcanzar un peso seco seguro para tu paciente. En el Congreso de Nefrología del 2021 se habló de sodio y qué valores en el líquido dializante. ¿Sí? En la prescripción interdialítica, la parte de sodio es un tema. Si tú sabes que tu enfermo renal retiene sal y agua, debes de saber que tu líquido dializante a más sodio, ese sodio va a entrar a tu paciente y va a generar que él tenga sed y que él tome más agua. No lo vas a poder controlar. Sí, mi sugerencia es buscar un objetivo entre los 135 a los 140 miliequivalentes. Fija tu objetivo. Los 8 gramos de cloruro de sodio por litro es lo que le remueves a un paciente cuando le ultrafiltras. Por cada litro ultrafiltrado se estima que mueves 8 gramos de cloruro de sodio. Y el 85% se moviliza por la ultrafiltración, el transporte convectivo. Tan solo el 15% será por difusión. La naturaleza y la tasa del relleno vascular en hemodiálisis te permitirá una adecuada ultrafiltración. Aquí es importante que enfermería conozca el nivel de hemoglobina, el nivel de albúmina de tu paciente. Esto, sin duda, es para que conozcas el relleno que tiene tu paciente y evites una hipotensión. ¿Qué resuelvo primero? En los casos clínicos, en nuestra persona que atendemos, lo que el paciente quiere es que le ayudes a regresar a una normalidad que le permita seguir con su vida. Este paciente que ustedes ven en pantalla, lo que más quería era estrenar unos zapatos.
Y ahí está. Se pudo estrenar unos zapatos. Después de meses utilizando sandalias, porque el edema era tal que no podía calzar un zapato. Esto es un ejemplo. Estamos tratando con personas. La prescripción debe ir en ayuda de esa persona, pero debes hacerlo de manera segura y debes hacerlo de tal forma que logres modificar y controlar la enfermedad del riñón de tu paciente. Este artículo es para leer y lo que viene mostrado en esos muñequitos que nos dibujaron es a dónde se concentra la cantidad de líquido cuando estamos en diferentes posiciones. Pero nuevamente te recuerdo, debes de saber el nivel de hemoglobina y de albúmina de tu paciente para que tú puedas establecer un ultrafiltrado de seguridad. Las tasas de llenado transcapilar y que están monitoreadas de acuerdo a la tasa de ultrafiltración estándar, nos identifican estos niveles de mililitros por kilogramo hora que te dicen este de 13 es el más cercano a un evento adverso conectado a tu paciente. Es por esa razón que la ultrafiltración debe ser monitoreada. No la dejes al monitor, a la computadora. A veces las personas se conectan al riñón artificial y nos confiamos a la luz verde o a la alarma cuando que debemos estar haciendo una revisión clínica y revisión de los signos vitales de tu paciente. Toda prescripción debe estar revisada durante el desarrollo de la hemodiálisis, al inicio, durante y al final. La pantalla te da acceso y estás monitoreando desde esa pantalla, pero no olvides que estás ante una persona. El mareo, el bostezo, el tener fatiga, un llanto en tu paciente, una desesperación o de repente disnea, pueden ser los primeros datos de una hipotensión. Y la conducta que yo te sugiero para cada que te acerques a tu paciente es pausa la ultrafiltración. Por mínimo que te parezca que te acercas a tu paciente, a tu estación, pausa la ultrafiltración, revisa la presión arterial, escucha, observa, revisa a tu paciente las veces que sean necesarias. Esto garantizará que tu hemodiálisis que tú estás otorgando sea completamente segura y establecerás un lazo de confianza con tu paciente. En la prescripción, ¿sabes que la mayoría de las unidades trabajan 3 horas tiempo? Porque aunque le das 3 sesiones por semana, solo das 3 horas porque la mayoría de las personas rebasan la capacidad de las unidades de hemodiálisis. Las unidades de hemodiálisis que pueden crecer en número de máquinas son afortunadas. Y esas unidades deberán de permitir un tiempo mayor, 3 horas y media, 4 horas, 5 horas o hasta 6 horas 30 minutos, que ha sido uno de los mejores tiempos que me ha tocado ver y, e invertir en un paciente. 5 horas tan solo te permite ver cosas que no te imaginas, mantener a tu paciente controlado. Hablar del tiempo es porque la meta debe de ser el fósforo. Muy importante que controles el fósforo de tu paciente. Y no me refiero a lo que come. Sí, estás pensando que tu paciente se come su hamburguesa, su gansito,
su Coca-Cola y que no sigue la dieta. Es cierto. Pero también debes de saber que para que nosotros controlemos el fósforo, tenemos nuestro tiempo en hemodiálisis y tenemos el filtro en hemodiálisis. Y eso hay que utilizarlo. Debes de conocer que sí, podemos decir que nuestro paciente no sigue una dieta, pero existe bibliografía que habla al respecto de el impacto que tienen los medicamentos que toma tu paciente. Y un ejemplo está allí. El amlodipino, el lisinopril, el omeprazol, el diclofenaco aportan hasta 766 miligramos de fósforo. Y esto va directo y se suma a la bebida y a la comida de tu paciente. Entonces, no es la dieta del paciente nada más, sino a veces los médicos cuando indicamos medicamentos. Esa polifarmacia impacta en tu paciente. Y el fósforo es importante porque si no controlamos el fósforo, tenemos estos desastres que se llaman calcifilaxis y que no es el exceso de heparina, es una de las graves complicaciones por la falta de control de fósforo. Y no es necesario el quelante de fósforo cuando usas un tiempo adecuado y cuando utilizas un filtro de mayor capacidad. Esta es la parte donde te digo que tu prescripción interdiálisis debe enfocarse hacia una meta. La meta es fósforo. Controla tu fósforo de tu paciente, porque llegar a estos extremos, a estas calcificaciones vasculares, ya no vas a poder mejorar a tu paciente, va a perder los accesos vasculares y va a sufrir graves fracturas y la consecuencia de no controlar es desastrosa. Estas dermatosis que a veces vemos y nos acostumbramos quizá a que es de la enfermedad del riñón y que no se aplica crema, pues no, depende de nuestra dosis de hemodiálisis que estamos procurando. Depende de evitar llegar a esta complicación de trastorno mineral óseo que es grave. Es acercarse a un tumor pardo, a fracturas espontáneas y que limitan extraordinariamente la vida de un paciente. Si es que se le puede seguir llamando vida, ya no es que pueda caminar, ir a conocer la montaña, el sol, estar con su familia. Ya no lo puede y el dolor no lo va a dejar porque el dolor es una de las cosas más desesperantes de estos trastornos osteominerales. Los tipos de pensamiento distorsionado también es otro tema. A veces dicen, qué difícil el enfermo del riñón. Yo creo que es un reto. El enfermo del riñón es un reto. ¿Por qué? Porque lo vas a ver 3 veces a la semana, vas a interactuar con él y que tiene una forma de pensar catastrófica, se autoetiqueta, es perfeccionista, se autovaloriza y tiene pensamientos dicotómicos. Sí, como también lo tiene el personal, los nefrólogos también podemos entrar en esos pensamientos distorsionados, pero es una persona y hay que atenderle y hay que ayudarle y estableciendo rutas. De esta parte clínica, los brinco a esto, que los que viven en zonas de temblor, pues deben de saberlo y me gusta ponerlo en esta charla de una prescripción interdiálisis porque no nos gusta pensar en esto. Pero aquellos que están en el cuarto piso o en planta baja, deberán de saber que un sismo en cualquier momento ocurre y debes de tener un plan de tu prescripción. El plan es qué voy a hacer. El plan, desde mi punto de vista, es repliego, porque te va a agarrar con tu paciente conectado y no lo vas a poder desconectar para salir.
Importante es que hagas un recordatorio en tu unidad, con tu personal, ¿qué vamos a hacer? Si tiembla, debes de conocer qué personal de enfermería va a salir corriendo, qué médico se sale primero. Debes de saber que el 50% del personal debe de quedarse con su paciente a hacer un repliegue. El otro 50% puede salir al momento de la alerta sísmica, si es que en tu estado tienes una alerta sísmica. Pero dentro de la prescripción interdialítica, este es un tema también que tienes que tener presente. Sí, enfermería. El triángulo de la vida, ahí está. Cuando el sismo es de una intensidad importante, su paciente se debe de tener la bomba de sangre, no se desconecta, solamente o se mantiene en su sillón o se baja a hacer el triángulo de vida. Es un tema que se los dejo allí a todos ustedes para que lo revisen en sus unidades de hemodiálisis junto con su equipo de protección civil. El ejercicio con pedal, definitivamente, esta es una de las cosas que me gusta mucho. El ejercicio permite que tu paciente logre un bienestar emocional, que puedas movilizar más agua, que puedas movilizar fósforo y potasio, que puedas darle una actividad diferente que de tal manera lo vuelvas más resiliente y pueda él permitirse mejorar la coordinación, la fuerza, disminuir el dolor, mejorar el sueño. Cosas que tu paciente necesita. Si estás en una unidad de hemodiálisis y no hacen ejercicio tus pacientes, busca información, busca bibliografía y utilízalo. Te lo recomiendo. Forma parte de las prescripciones de hemodiálisis hoy en día obligada. Necesitamos movilizar a nuestro paciente y llevarlo a integrarse a una mejor calidad de vida. Esta parte, cuando tienes médicos que son licenciados en preparación física, pues esto ha generado un enorme impacto. Nosotros acá en el centro utilizamos un equipo de preparadores físicos que hace un trabajo personalizado con cada uno de los pacientes. Y sí, como viene ahí, sí la suelto, sí la ha soltado con el pretexto de que tiene poca fuerza. Esto es algo que no se deben permitir ustedes, enfermería, ni los equipos que trabajan en hemodiálisis. Ver un paciente con esta pérdida muscular es desastroso porque no tiene otra palabra. Esto hace que su paciente no camine, no esté de pie y no pueda ser una persona. Si esto está a tu posibilidad, usa una mejor dosis de hemodiálisis y libera tu alimentación. Hoy en día, nutrición, psicología, trabajo social son necesarios en las unidades de hemodiálisis. Nutrición te ayuda a mejorar la alimentación y a educar a tu paciente en qué cosa tiene más qué. Más fósforo, más potasio, cuánta agua debo de tomar. Psicología, la parte del pensamiento. Trabajo social, orientación, asistencia para el transporte, para asociaciones que permitan ayudarle desde el punto de vista social a tu paciente. La evaluación de la capacidad funcional y la tasa de esfuerzo que se percibe durante 6 minutos te permite evaluar tu dosis de hemodiálisis que estás dando. Y es tan sencilla de realizar como esto. Colocar una señalización en la sala de espera y colocar y evaluar a tu paciente caminando. Es un test de caminata previo a la hemodiálisis y posterior a la hemodiálisis. Tomarse 6 minutos. Y esto te permite evaluar la calidad de dosis de hemodiálisis que estás llevando a cabo.
Existen en otras partes del mundo que las mediciones de las variaciones te ayudan a establecer la dosis de hemodiálisis correcta. Los japoneses lo que hacen es la parte clínica. Cualquier síntoma que tenga tu paciente, aumento tiempo. Aquí, entonces, el monitoreo de la anemia, del grado de inflamación, del estado de hidratación de tu paciente, ubicar la cifra de potasio, de fósforo, el estado de nutrición de tu paciente con albúmina, definitivamente hará que tú tengas un mejor control en la prescripción de tu paciente. ¿Cuál es el modelo de atención? Este es en el Congreso de Española de Nefrología en Granada, hablaron de cuál es el modelo de atención que tiene tu unidad de hemodiálisis. ¿A dónde quieres ir? Hablar de prescripción interdiálisis significa cuál es el sello o la característica de tu centro hacia tu paciente. ¿Qué buscas tú cuando recibes un paciente? ¿A dónde vas con tu paciente? La atención centrada en el paciente es seguridad, pero también es interesarte por tu paciente, qué necesita tu paciente. Si tu paciente es feliz comiéndose una paleta, pues logra ese objetivo. Si tu paciente es feliz porque quiere regresar a trabajar, ayúdale a lograrlo. Esto, que ya nos vamos acercando al final de la charla, es lo que me gustaría compartirles el día de hoy a todos ustedes. Es una meta de vida o una meta terapéutica. Quizá en el recorrido de la plática he ido a una velocidad, ustedes me dirán ahorita en las preguntas, pero lo que quiero dejarte aquí está. El KTB debes de estarlo monitoreando. No es obligación del nefrólogo nada más. No es que la máquina te lo dé. Si lo da la máquina, pues pídeselo y regístralo. El porcentaje de reducción de urea de 75% y aquellos que tienen el beneficio de hacer bioimpedancia, busca que tu ángulo de fase esté entre 5 o a 6. La meta que debes establecer en tu terapéutica o la meta que debes de buscar es bioquímica. Tu urea debe estar igual o cerca de 100 y tu creatinina entre 4 y 8. Depende de la función residual que tenga tu paciente. La hemoglobina de 9 a 11 gramos, esas son las metas para que sepas cuánta eritropoyetina vas a utilizar y para que conozcas qué población tiene la meta que tú buscas. Fósforo, definitivamente fósforo, llévalo a 4 miligramos, porque si buscas llegar a 4 miligramos, vas a acercarte a 5.5 o a 5 y estarás más cerca de ayudar a tu paciente. Fósforo, albúmina, 4. Si llegas a 4, estarás acercándote al 3.5 y ahí tu paciente tendrá fortaleza suficiente para caminar y hacer actividades. Potasio en 4, calcio 8.5 y busquen por favor realizar paratormona intacta cuando tienes esa oportunidad. La paratormona intacta debes mantenerla en 300 picogramos. Sí, a ti enfermería debes de conocer los parámetros bioquímicos para que tú sepas la dosis que estás otorgando. Síntomas o signos. El dolor hay que quitarlo. Y no me refiero a ponerle analgésico a tu paciente. El dolor es por alteraciones del metabolismo mineral y óseo y hay que ponerle atención. Sueño, fatiga. En el terreno de la sexualidad, el que coma, el que camine, el que tenga comezón o no tenga comezón, prurito, es importante y hay que corregir. Clínico, establecer tu presión arterial 140/90, importante como meta inicial, de llegada, de salida.
Tu peso seco siempre en ajuste, siempre buscando controlar a tu paciente. Sin edema y que cuides la función renal de aquellos que todavía orinan. Estimula cuidar la función residual. Busca que tu paciente recupere fuerza. Busca con rehabilitación que haga bicicleta, que haga ejercicios con pesas, que juegue lotería, memorama, barajas, sin apuestas, que juegue contigo. Disminuye el deterioro cognitivo. Busca el acceso vascular definitivo cada vez que tengas oportunidad, si está en adecuada nutrición tu paciente también. Y busca el acceso a trasplantes, por sobre todas las cosas cuando son jóvenes o que están cerca de los 65 años. Busca que tenga el acceso a trasplantes. Que tu paciente viaje, que tenga relaciones sociales, que trabaje y que estudie. Busca reintegrar a tu paciente a ser su vida, a ser una persona. Ese es tal vez mi mensaje en la prescripción interdiálisis. Lo que busco es que esté seguro mi paciente. Y estas son las metas a las que voy. Espero te sirvan y que las puedas aplicar donde quiera que te encuentres. En el proceso de hemodiálisis también es importante prestar atención. Desde que ingresa tu paciente, establecer en las primeras sesiones cómo se encuentra ese paciente y corregir el estado de hiperhidratación, trastornos de uremia, controlar la polifarmacia. De la cuarta a la 12ª sesión, tú ya deberás tener el peso seco más adecuado para tu paciente, así como el control de la presión, lo que te permitirá reducir la mortalidad. Establece tu tiempo, el mejor tiempo que puedas ofrecer a tu paciente donde esté tu unidad. La rehabilitación deberá ser a partir de la sesión número 13 y tu acceso vascular definitivo ya lo deberá de tener tu paciente siempre que sea posible. Las metas, sobre todo, es el objetivo. Mide para que puedas observar los cambios en tu paciente. Si no medimos, si no tengo metas claras a dónde voy, no podré ayudar adecuadamente. Desde mi sugerencia, desde mi punto de vista. Esta frase que tiene Albert Einstein de que todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Es así. Si tú no buscas controlar a tu paciente, si tú no buscas medir, no vas a saber qué más puede mejorar tu paciente. Los dejo con esta frase de la oportunidad que tuve en la residencia médica de compartir el tiempo con el doctor Jaime Herrera Costa. Me gusta porque esta frase, pues es una de las que sigue siendo un tema para ser mejor ante nuestros pacientes. Como saben la mayoría de los que nos están viendo o no lo saben, pero me tocó ser afortunado por compartir el tiempo con el doctor Acosta y también, sobre todo, con mi maestro, el doctor Alejandro Pérez Grobas. Ellos en el servicio de nefrología, en el momento en que fue mi residencia, pues creo que han dejado un poco de huella en la parte de ser humano y de preocuparse por hacer cosas que ayuden. Donde te encuentres, busca medir y acercarte a tu paciente. Hasta aquí terminamos en esta charla que espero que te sirva en tu vida profesional. Muchas gracias.